Gracias amigos por estar con nosotros en un encuentro con la ciencia especial. Diría especialísimo porque estamos con el doctor Carlos Bustamante, conocido por todos nosotros, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con posgrado en la Universidad de San Marcos, doctorado en Estados Unidos, estuvo en la Universidad de New Mexico, ahora está en la Universidad de Berkeley. Bueno, es sin lugar a dudas nuestro compatriota científico más prestigioso en el mundo y claro, ha sido bien difícil lograr una entrevista con el doctor Carlos Bustamante, dado pues la ocupación que está ahora en la universidad. Pero además es interesante saber para los pocos que seguramente no saben, que el doctor Bustamante es experto en moléculas singulares, ¿no? Es el primer sí, investigador que estudió el ADN así como molécula singular. Y hoy en día estamos pues con esta crisis terrible COVID, del COVID-19, este COVID-19 que nos tiene preocupadísimo y también pues ahí tienes el ARN de este virus que es el culpable de todos los males. Y por eso es que hemos querido conversar con el doctor Carlos Bustamante que nos explique con su expertise de qué se trata este virus, por qué es tan peligroso y cuáles son los avances que se están realizando en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Gracias, Carlos, por aceptar esta entrevista así a la distancia ahora, ¿no? A ti, Confinados y enclaustrados. a ti, Modesto. Gracias a ti. Bueno, mira, yo creo que la situación es muy seria, porque claro, es una situación, como lo comentaba unos amigos ayer, justamente también del Perú, inédita, inédita porque la última vez que hubo una pandemia de esta naturaleza en el mundo fue el año 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Y prácticamente, bueno, duró 3 años, ¿no? Del enero de 1918 a diciembre de 1920, perdón, sí, 1920. Hubo tres, digamos, ondas de infección. La segunda fue la que fue la más letal de todas y que terminó matando en general, en total, entre 50 y 100 millones de personas en el mundo entero. De modo que, pero claro, eso ha sucedido hace 102 años, entonces no hay ningún sobreviviente, digamos, de personas que tengan la memoria de lo que pasó y cómo sucedió. De modo que para todos nosotros, no solamente en países en vía de desarrollo, sino en países desarrollados como Estados Unidos o países europeos, sigue siendo una situación inédita, ¿no? O sea, una situación en la cual ha agarrado a todos estos países, a todas estas sociedades, digamos, de manera completamente desprevenida. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es un virus con unas características muy especiales, ¿no? Son características que tienen que ver en parte con la infectividad del virus. Es un virus que tiene la propiedad de infectar a la persona y por 10 días arreglar las cosas de manera que no hay digamos, ninguna manifestación de efectos de salud en la persona. Y durante esos 10 días la persona, por lo tanto, puede caminar, puede hablar con gente, puede tocar superficies, puede relacionarse socialmente con otras personas y el virus aprovecha esos 10 días en los cuales no hay manifestaciones clínicas, digamos, para pasar de persona en persona. Y esto es una estrategia, digamos, que podríamos llamar realmente molecular, porque cuando un virus infecta a una persona, una de las reacciones del organismo es producir una molécula que se llama el interferón. El interferón, como su nombre lo indica, interfiere con la infección del virus, pero este virus tiene la habilidad de bloquear la producción de interferón. Entonces, por un lado, se defiende de esa manera del ataque del organismo. Pero el interferón tiene una segunda característica, que la producción del interferón es lo que nos hace sentir enfermos cuando tenemos una infección de esta naturaleza.
de modo que la persona termina siendo asintomática durante esos 10 días. Y entonces esos 10 días le permite al virus pasar de persona en persona porque el individuo no tiene ningún síntoma. Entonces, digamos, ese es un aspecto del virus que es bastante eh, preocupante porque, claro, es una infección subrepticia. Por otro lado, es un virus que no es tremendamente mortal, en el sentido de que parece que si miramos las estadísticas mundiales, digamos, encontramos que este virus mata, digamos, el número de personas que han muerto con el virus son aproximadamente entre el 1 y el 2% mundialmente, ¿no? A nivel mundial. Entonces, no es un virus tremendamente letal comparado a otros virus, a otros coronavirus, digamos, el virus del ébola era muchísimo más mortal, pero claro, no tenía la misma infectividad. Entonces, podemos decir que hay algún aspecto positivo en todo este aspecto, en toda esta situación negativa. Podemos ver el aspecto positivo de que no es un virus tan mortal como podría serlo. Por otro lado, tiene también otra característica que es, digamos, podríamos considerarla también positiva, y es que no parece ser un virus que mute muy fácilmente. Es un virus estable, digamos, desde el punto de vista genético, porque los virus mutan cuando el proceso de replicación del virus, en el que el virus tiene que copiar su molécula de ARN para producir otras moléculas de ARN para que se formen otros virus, nuevos virus, en las células infectadas. Y este virus que tiene un genoma muy grande, 30.000 bases de ARN aproximadamente, es un virus que tiene un mecanismo de copiado del ARN que al mismo tiempo tiene un editor, una molécula editora que se encarga de asegurarse de que el virus no comete errores al copiar el ARN. Eso es lo que llamamos un editor, ¿no? Una molécula editora, diríamos en español. Y entonces, esto le permite, digamos, al virus copiar su genoma tan grande de 30.000 bases y, sin embargo, cometiendo prácticamente ningún error. Y entonces, eso hace que no hayan mutaciones fácilmente. Y eso es claro positivo, porque si pensamos que el objetivo final de esto va a ser la creación de una vacuna, tenemos que pensar que la vacuna esta solamente puede ser útil si es que el virus no muta mucho, porque si el virus muta fácilmente, entonces la vacuna deviene incapaz de detener al virus, ¿no? Inútil. El virus de la gripe común, del resfriado común, vamos a decir así, es un coronavirus también. Es una forma de coronavirus, otra especie dentro del genus coronavirus. Y en cambio ese es un virus que muta muy fácilmente, muy rápidamente, comete muchos errores y por lo tanto eso es la razón por la cual no tenemos todavía una vacuna para la gripe. Y las vacunas que usamos ahora son las vacunas de la gripe del año pasado, con la esperanza de que puedan ayudarnos de alguna forma al virus del año presente, y así sucesivamente. Entonces, digamos, eso podría ser un par de características de este virus que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, pero, o sea, el hecho que no mute, pues es una ventaja porque permite identificar al enemigo y este no va a cambiar, sabemos cómo atacarlo, pero de todas maneras algo de errores habrá en todo proceso bioquímico, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo decirte? En realidad, errores, como te digo, los errores corresponden a mutaciones. Y si no hay Claro. mutaciones, prácticamente no hay errores, porque todos estos procesos a nivel molecular son perfectamente definidos por las características de las moléculas que estamos hablando. Entonces, este genoma eventualmente codifica para proteínas. Las proteínas son leídas en la célula infectada, humana, en este caso,
y estas células, estas proteínas, cuando son sintetizadas por los ribosomas humanos, y se pliegan de forma adecuada. Y generalmente este proceso es un proceso muy robusto, ¿no? Muy robusto. Luego hay que pensar también que cada célula infectada produce muchas partículas virales. De modo que aunque alguna de ellas pueda estar defectuosa, que la probabilidad es pequeña, pero puede estar defectuosa, pues están el resto de las otras partículas que no están defectuosas, que pueden seguir siendo infectivas, ¿no? Perfecto. Bueno, acá en el Perú, no sé si sigues las noticias, nuestro gran amigo Mirko Simic, en colaboración con un médico veterinario, están buscando pues la vacuna, porque por el trabajo de Mirko, Mirko hace pues estas vacunas relacionadas con la veterinaria y ahora están atacando el tema del COVID-19 y últimamente nos ha mencionado y lo ha hecho público que los huevos de la gallina podrían ser portadores también de algunos antígenos que puedan defender a algunos pacientes de este virus. O sea que uno consumiendo huevos podría incorporar a su organismo algunas defensas. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Bueno, no quiero opinar sobre algo de lo que no sé, ¿no? Porque Claro. verdaderamente yo creo que esto corresponde probablemente a un estudio que está realizando Mirko Simic en su laboratorio y no he leído, no creo que haya publicaciones todavía y si las hay no las he leído. Creo que eh, estamos en una situación en la cual tenemos que considerar todas las posibilidades, indudablemente. Hay una serie de coronavirus que son de tipo aviar, ¿no? Por ejemplo, el SARS, que fue una de las infecciones o de las pandemias localizadas que empezaron al principio de este siglo, también corresponde a un coronavirus, el SARS, ¿no? Que son las siglas para Severe Acute Respiratory Syndrome, ¿no? SARS. Un síndrome respiratorio agudo severo, sería en español. Son todos estos virus, la mayor parte de los virus, de los coronavirus, son zoonóticos, ZOO, zoonóticos, lo que significa que en realidad viven normalmente o se reproducen en animales. Y está la barrera animal-humana que normalmente no se cruza, pero bajo ciertas condiciones, justamente por mutaciones, se puede producir, pueden cruzar la barrera del animal hacia el humano y empezar a infectar a humanos. Entonces, es posible que virus que atacan a las gallinas, que están relacionados, digamos, pertenecer al mismo genus que, que los coronavirus que están ahora atacando a los seres humanos, el COVID-19, que es un beta coronavirus, podría ser que hay antígenos que son comunes a ambos virus y que por lo tanto pueden servir como, digamos, antígenos, como aptenos para que el ser humano produzca anticuerpos y esos anticuerpos lo protejan del otro virus, ¿no? O sea, no es la primera vez que este tipo de reactividad cruzada inmunológica ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, el caso clásico es el caso del cowpox, que creo que es viruela en español, el Ajá. cowpox, y, y el smallpox, que es creo la varicela, me parece que es. Y entonces el cowpox se produce en las vacas, ¿no? Indudablemente. Y entonces el médico inglés Jenner, a fines del siglo XVIII, observó que las personas que ordeñaban a las vacas le salían unas verruguitas en las manos, y esas verrugas eran justamente la infección por el cowpox,
que es un virus que no es letal y que no es tan peligroso, digamos, desde el punto de vista de la salud humana como el smallpox, como el virus de la varicela. Pero también notó que las personas que estaban infectadas entre la población de gente que ordeñaba las vacas, no había prácticamente ninguna persona que estaba infectada de smallpox. Entonces se le ocurrió la idea de que quizás era posible utilizar alguna de estas pústulas para inoculárselas a personas de la población general y en efecto desarrolló lo que podríamos llamar la primera vacuna, Que en viene la de vaca. en la que, claro, vacuna viene de vaca, exactamente, por eso la llamamos vacuna, porque y es un caso de reactividad cruzada, porque es el caso en el cual, digamos, los anticuerpos generados contra el cowpox terminaron siendo útiles para luchar contra la infección del smallpox, ¿no? Entonces, digamos, no es completamente descabellada la idea y por lo tanto para eso están los científicos, justamente para seguir las ideas y ver cuánto de posibilidades hay en esa idea y si es que funciona, fantástico, magnífico. Y si no funciona, pues a probar otra idea. A propósito de probar ideas, luego de estos tiempos en que todo el mundo trata de producir algo contra el COVID-19, en Estados Unidos, pues también obviamente hay una serie de ideas que sale publicadas. Claro, uno se vuelve un poquito escéptico con tanta solución. En tu análisis que has podido hacer, ¿cuáles ves que son las posibilidades más que nos dan optimismo, digamos? ¿Tienes tú una idea al respecto? Bueno, yo creo que una respuesta a un virus, a una pandemia como la que estamos viviendo, realmente tiene diferentes frentes, ¿no? El, el primer frente, digamos, podría ser el frente de detección del virus. Entonces, ahí el problema es desarrollar tests que nos permitan determinar en efecto que el virus ha infectado a esta persona o que el virus no ha infectado a esta persona, o sea, test de diagnóstico. Y la verdad es que en todo el mundo, en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, en todo el mundo no estábamos preparados para esta pandemia, de modo que incluso aquí en Estados Unidos la nación ha tenido que eh, ponerse las pilas, por decirlo de esa forma, para usar una expresión peruana, eh, para tratar de desarrollar lo más rápido posible tests rápidos que permitan determinar quién es infectado y quién no. Porque ese es un factor muy importante, porque si es la manera de controlar la infección, bueno, si no tenemos test, la única solución es guardarnos todos en casa, que es lo que estamos haciendo. Yo estoy aquí en California, también guardado en casa, no podemos salir, y como están ustedes en el Perú. Pero claro, si tenemos test que nos permiten determinar rápidamente si una persona está infectada o no, entonces las medidas, digamos, de tipo sociales o de confinamiento social se pueden disminuir porque es posible pues tener una población que está probada que no tiene, a la cual se le puede hacer el test cada 5 días, cada 3 días, en fin, y la respuesta sale en 1 hora, en 2 horas, etc. Entonces, ese es un aspecto muy importante, digamos, un primer aspecto, la primera, desde el punto de vista de la detección del enemigo, por así decirlo, ¿no? Y luego viene ya el problema de que, luego viene todo el problema médico, epidemiológico, de cómo contener, cómo monitorar, digamos, la pandemia a nivel ya del grupo social. Luego el problema médico propiamente, que es cómo tratas a los pacientes que ya están infectados y que tienen más o menos posibilidades de hacer un síndrome crítico. Y luego viene finalmente digamos, lo que podríamos llamar el cuarto aspecto de la lucha contra un virus de este tipo, que sería, digamos, el desarrollo de
métodos para destruir al virus, ya sean autógenos en la forma de anticuerpos debido a una vacuna, cuando se produzca la vacuna, o sea, tratar de generar una vacuna, o exógenos en el sentido de que podría ser, digamos, el descubrimiento de alguna molécula, algún fármaco, algún químico que específicamente ataque al virus en alguna de las funciones del virus y lo detenga. Le impida, por ejemplo, reproducirse o le impida organizar su cápside proteica que protege al ARN, etcétera, ¿no? Cualquier molécula que pueda ser tomada digamos, un fármaco, podría ser una solución también. Bueno, y ustedes en Berkeley están, la Universidad de Berkeley, ¿están ustedes en algún tipo de investigación en este tema? Sí, hay varios grupos que están trabajando y mi grupo también está empezando a trabajar también ya para tratar de justamente, bueno, se está trabajando a nivel de los test rápidos y ya se han conseguido algunos test muy rápidos que se pueden hacer, digamos, por números del orden de 1000 o 2000 o 3000 al día, ¿no? Entonces son test que si se distribuyen apropiadamente pueden ser, digamos, una solución. Ahora, en Berkeley no es el único sitio donde se están desarrollando estos tests. Se están desarrollando también en otras universidades, pero Berkeley ha tomado, digamos, un poco la delantera o la iniciativa en ese sentido. Entonces, están empezando a aparecer estos tests. Luego, también hay la necesidad de entender mejor al virus desde el punto de vista molecular. Y entonces, en laboratorios, digamos, como el mío, estamos empezando a estudiar, a estudiar las moléculas que le permiten al virus replicarse, para ver si podemos encontrar moléculas que justamente bloqueen a esas moléculas que replican al virus y de esa manera detener detener al virus, detener la replicación del virus. Y como esta idea, digamos, otras de colegas míos acá en la universidad que están tratando de ver diferentes aspectos. Otros grupos están estudiando morfológicamente al virus para ver la estructura del virus, para ver si podemos reconocer en el virus algún talón de Aquiles, por así decirlo, que pueda servir, digamos, como punto de ataque también, ¿no?, al virus. Bueno, este virus entonces ha concentrado, por así decirlo, la atención de los científicos del mundo, de todos los campos, matemáticos, físicos, biólogos, médicos. Es una cosa impresionante. Y acá en Perú también se está movilizando a los científicos. Y claro, nosotros siempre estamos preocupados por la ciencia y tecnología en el Perú y estamos, siempre nos preguntamos si es que has recibido alguna consulta de parte de algún elemento del Estado peruano sobre estos temas. Sí, claro. Yo estoy en contacto con la doctora Fabiola León Velarde, que es la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONCITEC, y ella, hemos tenido varias conversaciones telefónicas y me pidió específicamente si podía formar parte de un grupo de investigadores peruanos en el extranjero que pudiéramos reunirnos para estudiar junto con investigadores peruanos en el Perú, unas propuestas, porque el CONCITEC ha dedicado una cantidad significativa de dinero justamente para el desarrollo de varias de estas estrategias, estudios de tipo epidemiológico, estudios de tipo molecular para test de diagnóstico, y entonces hemos formado, digamos, paneles de científicos que hemos estudiado las propuestas y las propuestas han sido aprobadas ya, de modo que me imagino que los grupos de investigadores que recibieron el dinero para cuyos proyectos fueron apoyados están ya, digamos, probablemente recibiendo el dinero para hacer la investigación. De modo que sí, yo creo que, además creo que la doctora León Velarde está planteando un concepto bastante, digamos,
visionario en el sentido de que lo que ha puesto de manifiesto esta infección, esta pandemia, es el hecho de que el país, y como digo, no solo el Perú, pero todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, no estábamos preparados para una situación como esta, una situación de emergencia, y por lo tanto lo que hay que hacer es crear, digamos, estructuras sólidas, infraestructuras, vamos a decir así, para la lucha contra el virus. Y eso significa, por ejemplo, tener centros donde se producen, por ejemplo, moléculas que son necesarias para copiar el genoma viral y estudiarlo en el laboratorio, para poder expresar proteínas del virus, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de aplicaciones, digamos, de tipo bioquímico, requieren verdaderamente una cierta organización, porque normalmente los científicos no estamos trabajando en el virus COVID-19. Yo no trabajaba en el COVID-19, yo estaba estudiando completamente otros problemas. Y entonces, el problema es el siguiente: cuando venga el siguiente COVID, o cualquier otro genus que podría ser, digamos, el próximo virus que nos ataque, la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Tenemos las instalaciones para rápidamente producir digamos, los marcadores moleculares que nos permitan usar los test que también hemos desarrollado ya previamente, rápidos, de modo que podemos decir si una persona está infectada con el nuevo virus o no está infectada? Entonces, todo esto requiere, digamos, la creación de una infraestructura y prepararnos para la siguiente, también al mismo tiempo que nos defendemos de la presente, prepararnos para la siguiente pandemia, ¿no? Una pregunta final. ¿Tú estás dictando cursos? Ahora se usa pues a través de la internet, el Zoom y tantas otras. ¿Cuál es tu experiencia como investigador, como profesor? Bueno, las clases terminaron ya en Berkeley, justamente la semana pasada fueron los exámenes finales, y los que hemos dictado clases lo hemos hecho a través de Zoom, justamente. O sea, teníamos a los estudiantes presentes y hacíamos compartimiento de pantalla, y con ese compartimiento de pantalla podíamos mostrar los diapositivos, por decir, por usar el nombre antiguo, los slides, digamos, la presentación del trabajo, y el profesor habla y los estudiantes escuchan, y cuando los estudiantes pueden hacer preguntas eh, por escrito, o pueden hacer preguntas interrumpiendo al profesor y haciéndole la pregunta. Debo decir que mi opinión es que es en realidad un sistema todavía bastante precario, porque ni el profesor ni los estudiantes están acostumbrados a interactuar a través del medio electrónico, y no cabe duda de que nada puede suplir, digamos, a la presencia en la misma aula del profesor y los estudiantes. Ahora, yo estaba dictando unas clases a un grupo de 20 estudiantes, ¿no? Que es un grupo muy manejable porque son estudiantes graduados que están haciendo el doctorado, digamos, ¿no? Pero me pudo haber tocado dictar clase de bioquímica general, por ejemplo, que son 450 estudiantes. Entonces, imagínate, digamos, los problemas tácticos que implican el hacer una presentación así con 450 estudiantes a través de la computadora. Entonces, yo creo que, desgraciadamente, pienso que es y será, hasta que no se encuentre otra solución, una vía, digamos, subóptima, definitivamente. No es lo óptimo, ¿no? Pero, en fin, hay que hacer de tripas corazón, como se dice, y lo que está clarísimo ahora sí, Berkeley ha declarado que el próximo semestre, el semestre después del verano, porque el verano empieza acá en julio, el 21 de junio, perdón, empieza el verano,
y después del verano, los 3 meses de verano es que empiezan las clases propiamente anuales del nuevo año académico. Ese semestre que va a venir hasta diciembre va a ser hecho todo a través de este medio, el medio electrónico. Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por esta entrevista, eh, bastante ilustrativa de tu vida en Berkeley como investigador, preocupado por el COVID, como profesor, como, bueno, siempre poniendo atención a cuidarse en esta pandemia que nos ha puesto fuera de sitio normal. Algunas palabras, digamos, para tus colegas de Perú, algún aliento para que sigamos en esta batalla, Carlos. Bueno, yo creo que mis colegas, por lo que he tenido oportunidad de observar y de conocer, en efecto están muy activos, están todos dispuestos a ayudar y están ayudando, están trabajando. Eh, Solo decirles que no están solos en el sentido de que en cualquier medida en que los peruanos que estemos acá, que estamos aquí fuera del Perú trabajando en problemas y situaciones similares, estamos siempre a su disposición para ayudar en todo lo que sea posible. Muchas gracias, ¿Ya? Carlos. Gracias. A Bueno, ti. amigos, Gracias, maestro. con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.